Buenas tardes, es un gusto saludarles. Quiero validar si me escuchan. Sí, Eh, Igualmente quiero validar si ven la presentación que tengo en proyección. Sistema. sí se ve. Se le mira. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, Bien, eh, entramos, digamos, o estamos ya en la tercera semana. Recuerden que hay una semana de vacaciones que es la semana del 11 al 17, es decir, tenemos la sesión de hoy y la sesión del próximo viernes 8. Luego de allí pasamos a la sesión del 22 y luego a la del 29, porque ustedes terminan el lunes 2 de mayo. Ya veremos cómo hacemos con ese día, si lo tomamos para hacer un resumen o lo hacemos antes. Bien, como seguimos en el mismo módulo 1, ¿verdad? Sistema de desarrollo del capital humano y gestión del talento. Vamos a ver unos temas que están referidos a este módulo 1, esta tercera semana. Y uno de los puntos fundamentales que hay que ver y que de manera muy particular forma parte de las preguntas que se hacen en la evaluación oral, es el tema de cómo ha evolucionado la administración de recursos humanos a través del tiempo. Algunos autores lo llaman las eras bajo las cuales ha evolucionado la administración de recursos humanos. Entonces son tres eras que normalmente se estudian. La primera era se llama clásica y está comprendida entre los años 1900 a 1950. Algunas características de esta era es que se consideraba el trabajador como un apéndice de la máquina, es decir, simplemente tienes que cumplir con todas las actividades referidas a tu posición, que normalmente eran trabajos muy operarios. Un ejemplo de ellos era la fábrica de vehículos de Henry Ford, la fábrica Ford, donde los turnos eran de 16, de 18 horas. No existían eh, derechos, como decir hoy en día, un derecho sindical, un derecho asociado al Ministerio del Trabajo, nada de eso existía. Por lo tanto, como eran las principales fuentes de ingreso, el patrón no sabía que una persona que no quisiera cumplir o quisiera estar exigiendo lo podía desvincular y le iba a costar emplearse. Entonces los trabajadores prácticamente dormían 4 horas, tenían jornadas entre 12, 16 hasta 18 horas. No habían, digamos, horarios para almorzar, nada de eso. Porque evidentemente también fue en la época en la que, por lo menos en los Estados Unidos, se requería mucha producción. Entonces, así como había mucha productividad, también había mucha, digamos, discriminación en ese aspecto en cuanto a derechos. Las jornadas de trabajo, perdón, las jornadas de trabajo eran muy extenuantes, como ya les dije. Y prácticamente los derechos y servicios no existían. Eh, Muy poco trabajaba la mujer, simplemente era el hombre. Terminada esa era, incluso recuerden que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945 y a partir del año 1946 los Estados Unidos comenzó una amplia producción industrial. Entonces se dio apertura a la era neoclásica que va de 1950 a 1990. Entonces algunas características de esta era en cuanto a la administración de recursos humanos era que aparecen las primeras nociones de servicio. Por ejemplo, el servicio para ir al médico, el servicio de un permiso justificado, ¿verdad? Aparece por primera vez el nombre de departamento de personal, porque en la era clásica eso no existía.
Se comienzan a reducir las jornadas extenuantes, comienzan a haber horarios, o los horarios más tradicionales eran de 8 a 12 y de 2 a 6, digamos a nivel de oficinas. Digamos, empleados que tuvieran actividades referidas a producción, entonces tenían jornadas nocturnas, pero entonces ya habían algunos primeros descansos, eso se logró a través de los sindicatos. Y en la actualidad estamos en la era de la información o era actual, y va desde 1900 hasta la actualidad. Y alguna de sus características es que ya se habla de administración y gestión del talento humano, ya no se habla de personal. El colaborador, es decir, el trabajador, es considerado un aliado de la organización y es muy importante porque se toman en cuenta las competencias que tiene un trabajador. Les voy a recordar el concepto de competencias que yo se los di, aunque lo vamos a estudiar en el módulo 4 en detalle, pero siempre me gusta recordarlo porque es una pregunta clave en la evaluación oral. Una competencia, o las competencias, mejor dicho, de los trabajadores, son todos aquellos elementos intrínsecos que posee un trabajador que lo facultan o le permiten desarrollar una actividad laboral. Eso se le llama una competencia. Pero se busca, la empresa, la organización busca, que se haga con criterios de calidad, ¿verdad? Que se haga con calidad. Ahora bien, una competencia, ¿cómo está formada? ¿Cómo está constituida una competencia? Por 5 elementos. El primer elemento es conocimientos. Los conocimientos son vitales, ¿verdad? Los conocimientos pueden marcar la diferencia entre un trabajador y otro para tomar decisiones, para promover, para incentivar, para innovar, etcétera. Para asignar nuevas responsabilidades, etcétera. El segundo elemento de las competencias son las habilidades o destrezas, es decir, la capacidad que puedo yo aplicar, la capacidad que yo tengo de aplicar esos conocimientos de forma práctica, ¿verdad? Por ejemplo, conozco la teoría de conducir un vehículo, pero ahora lo sé conducir porque he practicado. Estudié la teoría de cómo usar Excel, pero ahora puedo hacer fórmulas, cálculos, etcétera, en Excel. Esas son habilidades o destrezas, ¿verdad? El tercer elemento se llama la actitud, es decir, la disposición con la que un trabajador hace su trabajo, lleva a cabo sus tareas. No es igual tener un trabajador muy capacitado, pero que no le gusta trabajar en equipo, o se siente superior a los demás, o no sabe comunicarse, a un trabajador que tiene una actitud distinta, ¿verdad? Una actitud conciliadora, una actitud de escuchar, una actitud de hacer las cosas con ganas, con cariño, porque es parte de su trabajo y su responsabilidad. Esa es la actitud, el tercer elemento. El cuarto elemento se llama juicio. Juicio significa la capacidad que todos debemos tener de discernir. ¿Y qué es discernir? Es revisar, chequear, comparar, indagar, validar. Es decir, yo aplico juicio a las cosas porque no tomo decisiones a la ligera, sino que baso mi juicio o mi capacidad de discernir o de tomar decisiones con base a información veraz, oportuna y confiable. Entonces, es fundamental que un trabajador, más allá de lo que sabe y más allá de las habilidades o destrezas que tenga, debe tener esa capacidad de razonamiento, de juicio. Y finalmente, el quinto elemento se llaman valores. No se refiere a los valores de la organización, se refiere a los valores propios que vienen de casa, como la ética, la moral, la responsabilidad, el respeto, el cumplimiento, etcétera, los compromisos. Entonces, hoy en día puedo tener un título universitario, pero si no tengo bien definidas mis competencias, entonces no voy a ser tal vez tan útil en la organización y dejo de ser competitivo. Entonces, hoy en día estamos en la era de la información. De paso, esta es una pregunta que le van a formular clave en el proceso de evaluación. Esas son las 13 eras, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Estamos bien? Ninguna por mi parte, Luis. Ok. Tampoco para mí.
Bien. Ok, seguimos acá entonces. ¿Se ve si avanzó la lámina? Cultura No, organizacional. ¿No? No, Ok, no. en ya mi va a ver. caso solo logro ver la Bueno, pregunta. ahora sí. Ahora Ok. sí. Vamos a hablar de la cultura organizacional. Bueno, la cultura organizacional tiene mucho que ver con la cultura en general, porque podemos hablar de la cultura organizacional, de la cultura familiar, de la cultura personal, de la cultura de un país, de la cultura de una zona, una región del país, etc. Pero si hablamos de cultura ya de una organización, de una empresa, de un ente gubernamental, de una ONG, de una alcaldía, de un organismo multilateral, es decir, a donde van personas a realizar su trabajo, la cultura está representada por las normas que pueden ser formales o informales, pero también está representada por los hábitos, por las creencias, por los valores de la organización, por las normas, por las actitudes, por las relaciones interpersonales que puede tener un grupo de personas. Entonces, lo primero que quiero que no se les olvide es que la cultura se hereda. ¿Se hereda de quién? De los fundadores. Es otra pregunta que le van a hacer. ¿De dónde se origina la cultura? La cultura se origina de los fundadores y se hereda a lo largo de los años. ¿Puede ser cambiada o ajustada? Sí, solo que no es un proceso inmediato. Es un proceso en donde hay que tener claridad hacia dónde queremos ir con nuestra nueva cultura, qué elementos va a configurar, cómo lo vamos a manejar y sobre todo cómo le vamos a transmitir o informar a los trabajadores que ahora hay que cambiar esos hábitos, esas creencias. Es algo así como que yo les diga a ustedes que dentro de la cultura de ustedes como salvadoreños está, no sé si una vez a la semana o menos tiempo o más tiempo, probar una pupusa o probar un tamal o probar una horchata o probar en lo que no recuerdo cómo se llama cuando mezclan el frijol con el arroz, creo que lo llama, no me acuerdo, pero yo lo he probado. Casamiento. Ese mismo el casamiento, que yo les diga que eso hay que cambiarlo. Como son hábitos y creencias que tienen muy arraigados, entonces hay que hacer lo que se llama un proceso de cambio, donde ese proceso busca es incluir, hacer partícipe a las personas que quiero que cambien esa orientación, esos hábitos, esas creencias, pero también dándole la oportunidad de que aporten, de que opinen, de que participen. Entonces, la cultura no se cambia de la noche a la mañana, pero sí se puede cambiar, hablando de la cultura de la organización. Entonces, no se olviden, es el conjunto de hábitos y creencias establecidos por medio de normas, valores, actitudes, expectativas que comparten todos los miembros. Por ejemplo, ustedes algunos trabajarán o ha trabajado y tal vez donde trabajaron había un uniforme, entonces eso forma parte de la cultura. Ustedes no van a protestar, ustedes dicen, todos los usan como un hábito, creen que el uniforme es una manera de representar a la organización, me evita estar gastando ropa periódicamente para ir a trabajar, ¿verdad? Y eso está escrito como una norma, usar el uniforme o, por ejemplo, el horario de trabajo. Aquí el horario es, no entramos a las 8, entramos a las 7:30, pero no salimos a las 5, salimos a las 4. Eso es una norma y una creencia y un hábito, pero eso está escrito como una norma, ¿verdad? Y para ustedes es importante llegar a las 7:30 para poder seguir a las 4, por ejemplo. Igualmente son los valores, las actitudes y las expectativas que tienen o comparten los miembros de la organización. Por ejemplo, una persona que trabaja en una universidad, una de sus expectativas, sus creencias es que puede estudiar alguna rama del saber en esa universidad y posiblemente le va a salir algo más económico porque es empleado y conoce el movimiento y la calidad de la universidad. Entonces dice, estoy convencido que aquí se puede estudiar y aprender bien, ¿verdad? Porque no está obligada a estudiar en la universidad, aunque sea empleada o empleado. Puede estudiar en cualquier otra, ¿verdad? Entonces, eso es la cultura organizacional. Ahora bien,
La cultura tiene algo que se llama estratos. Logran ver la nueva lámina, ¿verdad? Solo validar que avanza. ¿Sí avanza la lámina? No, No, no. todavía. O sea, seguimos en cultura. Sí. Okay, vamos Hoy sí, a acá. Ahorita sí, ya. Ahorita sí. Ahora sí. los diversos estratos de la cultura. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, estratos son niveles, ¿verdad? Entonces, desde el nivel más externo, es decir, el estrato 1, se le llama artefacto. Entonces, ¿qué se incluye aquí? Por ejemplo, la tecnología, las herramientas, la infraestructura, el local, la instalación, los productos y servicios. Ese es un estrato. Entonces yo sé yo sé cómo trabajamos acá y yo sé que vendemos acá y es parte de mi cultura, ¿verdad? Si vamos al estrato 2, entonces habla del comportamiento, es decir, cómo nos comportamos nosotros, qué patrones o qué tipo de actitud tenemos en cuanto al comportamiento dentro de la organización en el momento que estamos laborando. Aquí vamos a hablar de las tareas que me asignan, de los procesos que son claves para realizar las actividades en la organización, las normas, los procedimientos, los reglamentos. Por ejemplo, ustedes quieren, no sé si aquí se vale en El Salvador, pero ustedes quieren pedir un día libre, que no se lo descuenten, pero quieren que se cargue a sus vacaciones, entonces ustedes llenarán un formulario, se comunicarán con tal persona, o sea, realizan una serie de pasos. Eso es una norma, un reglamento, ¿verdad? Un proceso de trabajo es, por ejemplo, que entramos a las 8 y de 8 a 12 estamos laborando. No deberíamos abandonar las instalaciones, salvo con un permiso, ¿verdad? Luego vamos a almorzar, yo puedo almorzar donde yo quiera, siempre y cuando yo me tome una hora, de 12 a 1. Y luego ingreso a la 1, por ejemplo, hasta las 5 y sigo con mi jornada realizando mis tareas. Ese es el nivel 2, un poquito más detallado. El nivel 3 son los valores y las creencias que tenemos o tienen los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, lo que las personas dicen o hacen cotidianamente. Tal vez yo estoy en un departamento y parte de la cultura acá es que llegamos el día lunes y comenzamos a comentar cómo le fue al partido a la selección de El Salvador con la selección de X país. O cómo le fue a la selección de fútbol de playa en el campeonato no sé qué. O qué nos parece el tema del estado de excepción, donde están tratando de combatir pues la delincuencia, los asesinatos y darle algo más de tranquilidad y paz a la familia salvadoreña. Eso es lo que se llama, lo que dicen o hacemos cotidianamente. Pero ¿qué más hacemos cotidianamente? Bueno, realizamos nuestras actividades, generamos reportes, me comunico con tal departamento o con personas de tal departamento, ¿verdad? Y otro es la filosofía, es la forma de pensar y actuar, las estrategias y los objetivos. Las estrategias es lo que decidimos hacer para alcanzar una meta. Ustedes decidieron ser profesionales y entonces, eh, eh, ¿cuál es su objetivo? Graduarse como licenciado o ingeniero en cualquiera de las áreas que ustedes estén. Sin embargo, tal vez su estrategia es: yo me voy a inscribir en la modalidad virtual porque me es más fácil dependiendo de mi horario de trabajo. Entonces yo me voy a inscribir virtual porque tal vez tengo la opción de que si falto o me conecto tarde, la clase se graba y luego me la comparten el facilitador y yo puedo estar más al tanto de lo que se trabajó en esa sesión. Estoy en la comodidad de mi hogar. Esa es una estrategia. Estoy en la comodidad de mi hogar, no estoy en la noche en la calle exponiéndome. O sea, esas son estrategias. ¿Qué voy a hacer para alcanzar una meta? ¿Por qué? Porque están en la fase final. Y el nivel 4, que es el estrato de los prejuicios básicos, es decir, cómo nosotros vemos la vida, cómo nosotros pensamos. Entonces ahí habla de las creencias inconsistentes. Por ejemplo, yo creo que
esta empresa es seria, pero el día que yo vea algo extraño, yo no lo voy a pensar igual. O yo puedo pensar, esta empresa da oportunidades, o esta empresa valora al trabajador, pero si en un momento no lo veo de esa manera, ya no va a ser igual, ¿verdad? Otro es las percepciones y sentimientos, es decir, cómo te sientes tú trabajando en esta organización, intercambiando, interactuando, interrelacionándote con todos tus compañeros de trabajo, etc. Percibes que eres bien pagado, que eres mal pagado, que te respetan, que no te respetan, que la empresa va en vías de desarrollo, que la empresa está estancada. Eso es lo que se refiere al estrato 4 en cuanto a las percepciones y sentimientos. Luego viene la concepción de la naturaleza humana, es decir, eso tiene que ver con sus principios y sus valores y sus patrones de comportamiento. Es decir, si ustedes son personas que les molesta que le llamen la atención, aunque le llamen la atención con razón, ustedes se van a molestar. Pero si ustedes son personas que dicen, mi naturaleza es reconocer, si no tengo la razón, pues reconocerlo y buscar mejorar. Entonces, cuando el jefe le llame la atención, le van a decir, mire, jefe, tiene razón, me disculpa, voy a tratar de mejorar acá, va a ser un compromiso mío, primero individual y luego hacia la organización y el departamento. Entonces, esa es una concepción, ¿verdad? Y los prejuicios predominantes son esas creencias arraigadas que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes deben saber, porque creo que así lo deben pensar, que robar, cometer el acto de robo es malo, ¿verdad? Eso es negativo. Entonces ustedes dicen, yo tengo un prejuicio, robar es malo. Tal vez si yo robo un banco me hago rico en 10 minutos, pero corro el riesgo de ir preso. Pero si yo trabajo de acuerdo a lo que sea, lo que me preparé, tal vez no voy a ganar mucho dinero al principio, pero puedo ir tomando experiencia e ir creciendo como profesional. Ese es un prejuicio, o sea, eso es una creencia previa que viene de pequeño, ¿verdad? Y es predominante porque ustedes están convencidos que así es. Por eso se llama predominante, ¿ok? Voy a avanzar la lámina y díganme si se avanza. Ya la avancé. ¿Avanzó o se quedó igual? Está igual. Ah, está igual todavía. Sí, no sé qué está pasando. Ahora sí, ¿verdad? Debería, ya digo, ahora, ya va un segundito. Sí, ya avanzó. Ahora está el gráfico de los, Ahora sí. Los los 6 macroprocesos. No, Los está seis- la administración de recursos humanos a través de los macroprocesos. Ajá, exacto. Los 6 macroprocesos. Bueno, esto que estamos hablando, vamos a continuar hablando, se relaciona al subsistema o macroproceso número 1, que es integrar o integración de recursos humanos a la organización. Nosotros tenemos que estudiar los 6 macroprocesos en el módulo 1 de manera general, pero luego en el módulo 2, en el 3, en el 4 y en el 5 se van a detallar. Sin embargo, ahorita tengo que darle una visión general de cada uno. Voy a avanzar y díganme si avanza. No avanzó, ¿verdad? No, aún no. Y ahora, su sistema de integración. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya sé lo que está pasando. Bien. Cuando, no se olviden, cuando nosotros hablamos de la administración de recursos humanos, yo les había comentado que cuando hablamos de administración, nos podemos referir a procesos operativos y cuando hablamos de gestión, nos referimos a procesos estratégicos y con ambos debo convivir. Entonces, el macroproceso o subsistema número 1 se llama integrar o integración o incorporación de personas o recursos humanos a la organización. Él está formado por 4 subprocesos. Lo que ven abajo se llama
subproceso. Lo que ven arriba se llama macroproceso o subsistema. Entonces, este macroproceso número 1 de integrar personas a la organización tiene 4 macroprocesos. 4. El primero se llama reclutamiento, el segundo se llama selección, el tercero se llama contratación y el cuarto se llama planeación estratégica. Voy a avanzar. Ya debió aparecer el nuevo... ¿se ve la nueva lámina? Sí. Ok. Estoy haciendo aquí cambios, pero bueno. Entonces, cuando hablamos de reclutamiento, de su proceso de reclutamiento, estamos hablando de traer, de contratar, de reclutar, de atraer nuevas personas a la organización. Pero también se refiere a movilizar personas que ya trabajan en la organización hacia nuevos puestos. Ya vamos a ver que eso se llama método de reclutamiento interno y externo. Entonces, el subproceso de reclutamiento inicia, y esta es una pregunta clave en el examen de oral, el subproceso de reclutamiento inicia con una necesidad del gerente de línea. Vamos a poner un ejemplo. El gerente de línea del departamento de producción, somos una fábrica confeccionamos tela, somos una textilera. El gerente de línea del departamento de producción, supongamos que el coordinador de producción del turno de la noche renunció, supongamos, ¿verdad? Y pues hay que incluir una nueva persona. Entonces, esa necesidad de incorporar a alguien nuevo la maneja el gerente de línea. El gerente de línea se va a comunicar con el gerente de recursos humanos y le va a pedir que por favor contrate un nuevo coordinador de producción del turno de la noche. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué hace el gerente de recursos humanos? ¿Qué hace? Además de recibir la solicitud, esa solicitud en algunas organizaciones se maneja un documento que se llama una requisición, es decir, un pedido. Entonces, el gerente de producción le pide a través de un documento al gerente de recursos humanos de manera oficial que le contrate un nuevo coordinador de producción. Puede hacer una llamada telefónica, puede enviarle un correo, o sea, eso va a depender de cómo son las políticas de la organización. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace el gerente de recursos humanos, además de recibir la requisición o la solicitud de contratar un nuevo coordinador de producción del turno de la noche? Va a tomar un documento que se llama descripción del cargo o descriptor del puesto, lo analiza y decide el método de búsqueda. Entonces aquí hay dos cosas que hay que explicar previamente. ¿Qué es una descripción del cargo o descriptor del puesto y qué es método de búsqueda? La descripción del cargo o descriptor del puesto es un documento oficial de la organización administrado por el departamento o la gerencia de recursos humanos, en donde se describe una serie de información referida a un puesto de trabajo que debe cumplir el ocupante. Entonces, que no se les olvide, la descripción del cargo no se refiere al trabajador o al ocupante, se refiere al cargo.
Una cosa es el ocupante del cargo y otra cosa es la descripción del cargo. Imagínense el manual de su celular. Esa sería la descripción del cargo. Y el ocupante del cargo serían ustedes, que son los dueños del celular. Entonces, una cosa es el manual de usuario de Santiago, de su celular, y otra cosa es Santiago como dueño del celular. Hay que tener clara esa diferencia. Entonces, la descripción del cargo, ya dije, es un documento oficial en donde se describen una serie de datos o información referidas al cargo. ¿Qué debe tener la descripción del cargo? Primero que debe tener es un nombre del cargo, ¿verdad? Un nombre. Secretaria, analista, contador, gerente, programador, vendedor, asesor, lo que sea, ¿verdad? Además del nombre, debe tener un objetivo. Porque existe ese cargo. Debemos darle un objetivo a ese cargo. También debemos definir cuáles son las actividades principales que va a realizar, va a llevar a cabo o va a ejecutar el que ocupe o el que está ocupando ahorita ese cargo. También se describen actividades secundarias, entendiéndose como actividades secundarias aquellas que no se realizan de manera cotidiana, pero se realizan de manera esporádica. Pero también debe tener las exigencias del ocupante, como por ejemplo la formación o los conocimientos o las habilidades, la experiencia, el manejo de técnicas, el manejo de procesos, el manejo de herramientas, etcétera. Todo lo que le piden a la persona cuando lo van a contratar. Y finalmente, él o los indicadores para medir su desempeño. Ustedes en el módulo 5 van a ver el tema indicadores, pero un indicador es un dato o una información que me indica cómo se está desempeñando una actividad. Por ejemplo, si ustedes dicen me siento un poco caliente y llega su mamá o su papá y le dice te voy a colocar el termómetro para ver cómo estás y el termómetro dice que tiene 38.5, entonces ustedes dirán tengo una fiebre leve. Entonces, ¿cuál es el indicador? El número asociado al valor normal. ¿Cuál es el valor normal? 37 grados, ¿verdad? Ese es el valor normal de la temperatura del cuerpo. Pero como me apareció 38.5, yo digo, debo tener algo de fiebre, puede ser producto de una infección o algo. Entonces el indicador me dice que debo hacer algo para bajar la fiebre, ¿verdad? Tomarme una pastilla, un medicamento, etc. Entonces, los indicadores nos permiten a nosotros medir, vamos a llamarlo de esta manera sencilla, medir el cumplimiento de las actividades o tareas que se le encarga a un trabajador. Así como el termómetro mide cómo está tu temperatura interna del cuerpo y si tiene más de 37 hay problemas, así, si a ti te miden, por ejemplo, horario, calidad de tu trabajo, entrega oportuna y eso no lo logras, entonces como el termómetro que dio 38.5, es decir, no cumpliste. Se logra ver esa diferencia, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, eso es lo que debe tener el descriptor del cargo. No se olviden que es un documento oficial que no puede faltar, el cual se debe revisar al menos una vez al año para determinar si es necesario o no una actualización. Pero luego dice método de búsqueda. Entonces, el método de búsqueda es la forma o el enfoque o cómo vamos a enfocar la búsqueda de este coordinador de producción, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Entonces, existen tres métodos. El primer método se llama interno. El segundo método se llama externo. Y el tercer método se llama mixto. ¿Qué significa eso? Si yo digo, como recurso humano, la búsqueda la voy a hacer con el método interno, eso significa que voy a preguntar, indagar, voy a averiguar dentro de la organización quién puede ocupar ese cargo. ¿Cómo lo puedo hacer?
puedo enviar correos electrónicos a todos o a los que yo considere que tienen el perfil. Puedo colocar anuncios en las paredes de los pasillos o en las carteleras de los pasillos de la empresa. Puedo hablar con los gerentes de línea y les puedo decir, estoy buscando un ocupante como coordinador de producción con estas características. Es decir, lo hago interno. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo interno? Que los trabajadores perciben que se les da oportunidad de crecer en la organización. Pero no hay garantía de que internamente esté la persona idónea para ese cargo de coordinador. El otro método, ya lo dije, es externo. Entonces, normalmente se utiliza hoy en día un aviso de prensa de los medios de comunicación más conocidos, de mayor circulación, las redes sociales, la red social LinkedIn. También se utiliza lo que se llama el boca a boca, que es que tú le dices a una persona, mira, si sabes de alguien con este perfil, me lo mandas, por favor. También están las ferias de empleo, ¿verdad? Donde durante un día, la banca aquí en El Salvador hace bastantes ferias de empleo en el año. Uno va, entrega su currículum, entrega sus datos, recibe información. Es una forma de captar personas. O lo que se llama las escuelas de negocio. Yo de repente me puedo ir a una universidad y puedo hacer una mini feria buscando gente. Eso es externo. ¿Ok? Entonces tenemos una diferencia. Método interno, busco a alguien dentro de la organización. Método externo, me voy al mercado laboral. Y el mixto es cuando simultáneamente busco internamente, busco externo y los pongo a competir. Tiene más trabajo y dura más tiempo. Ahora, supongamos que yo decidí irme por el tradicional, el aviso de prensa, ¿verdad? Es el más tradicional. Entonces yo, como quiero un aviso de prensa bien llamativo, bien redactado, que me dé la oportunidad de atraer muchos currículums, entonces yo voy a aplicar una técnica, esta es una pregunta que le van a hacer, que se llama AIDA. Con la técnica AIDA, prepara el anuncio. AIDA es un acrónimo. Perdón. AIDA es un acrónimo. La A significa que el aviso llame la atención. ¿Cómo? Que tenga un tamaño promedio, que tenga un mensaje claro, que tenga el nombre de la organización, aunque a algunas no les gusta. La I, que despierte el interés en el lector. Entonces, que hable de temas como, por ejemplo, empresa en pleno crecimiento, empresa con planes de capacitación, empresa con beneficios adicionales a los de la ley. Claro, si esto sí es cierto, ¿verdad? La D es que despierte el deseo en el lector, que cuando diga, mira, esta empresa con planes de capacitación, con programas de capacitación en crecimiento, con beneficios adicionales, entonces genera el deseo de querer enviar el currículum. Y finalmente la A es la acción, es decir, que la persona tenga una dirección de correo a donde enviar el currículum. No se recomienda ni colocar número telefónico ni dirección física, porque eso se convierte en un descontrol. Porque la gente va a llamar a cada ratito y la gente va a estar visitando todo el tiempo a ver si ya decidieron o no. Esa es la técnica AIDA. Entonces ya llevamos 3 pasos, ¿verdad? El gerente de línea le pide a recursos humanos que le consiga un coordinador. Recursos humanos valida la descripción del cargo de ese puesto que existe, ¿verdad? Luego decide el método de búsqueda, ya dijimos, interno, externo, mixto. Luego aplica la técnica AIDA, supongamos que se va por el método externo. Ya dije cómo se haría en el método interno, ¿verdad? Un aviso en las carteleras, correos electrónicos. Una vez que ya hemos colocado el anuncio, entonces esperamos a recibir los currículums, se reciben las síntesis curriculares.
Y se dice que hasta allí, cuando llegan todos los currículums, que ya paramos, ahí finaliza, no se les olvide, finaliza el subproceso de reclutamiento. Entonces la pregunta es, ¿dónde inicia el subproceso de reclutamiento? Se la van a formular. Ustedes van a responder, inicia con una necesidad del gerente de línea. ¿Dónde termina? Finaliza con la recepción de los currículums. Ok. Ahí paramos y ahora nos vamos a selección. Me imagino que sí logran ver selección ahora, ¿verdad? Sí. Mire, colega, se los estoy explicando igualito como se lo van a preguntar en la evaluación oral final. Así que, por favor, si hay dudas, no vacilen en preguntar, ¿ok? Voy a aclarar la duda. Subproceso de selección. Entonces dice, ¿verdad? Se lleva a cabo la tamización de los CV. ¿Qué significa la tamización? Significa que yo voy a hacer una revisión rápida de cuáles currículum y cuáles no guardan relación con el puesto buscado. Entonces yo separo este sí, este no, este sí, este sí, este no, este sí, este sí, este sí, este no, hasta que diga, bueno, ya de todos los currículums que llegaron, esta torre de currículum no tiene nada que ver con el puesto. Y me voy a quedar con esto. Entonces viene la siguiente fase que se llama, se planifican las entrevistas. Este es un tema que también van a ver en detalle en el módulo 2, pero debo darle ahorita al menos la visión general. Planificar una entrevista no significa solamente llamar a la persona y darle una fecha y un horario. Planificar una entrevista significa, primero que nada, conocer el puesto que se está buscando. En este caso, coordinador de producción, turno nocturno o turno de la noche. Se necesita conocer cuáles son las habilidades y destrezas y conocimientos que exige el puesto. Para yo entonces, como reclutador del área de recursos humanos, preparar mis preguntas para luego preparar la logística. ¿Qué significa la logística? Avisar al menos con 3 días de antelación al aspirante la fecha, el lugar y la hora donde lo invitamos a tener una entrevista. Si es física, hoy en día se pueden planificar las entrevistas virtuales. De dos formas, una videoconferencia o simplemente le envío un enlace donde hay un cuestionario de preguntas, la persona la responde y las envía. Entonces tenemos cómo hacerlo presencial, cómo hacerlo virtual, ¿verdad? Si lo vamos a hacer presencial o por videoconferencia, la primera entrevista normalmente se le da el nombre de entrevista preliminar. Es una entrevista rápida y corta de unos máximo 20 minutos, 15, 20 minutos, en donde validamos aspectos cruciales, como por ejemplo, sus últimos 3 empleos, si los tuvo, dónde vive, cuál es su formación y un dato especial y es cuál es su aspiración salarial. Hay empresas que no les gusta decir al principio cuánto es lo presupuestado para este cargo. Hay otras que sí. Pero si ustedes dicen, no, en esta empresa no acostumbran a decir en la primera entrevista cuánto se va a pagar, entonces ustedes pueden preguntar cuál es tu aspiración salarial. Supongamos que es un cargo que paga $1,000, por ejemplo, y la persona dice 1,500, entonces ustedes le dicen, mira, tu perfil está dentro de los elegibles, pero tu aspiración está muy por encima de los presupuestados. Dime cuál sería, o sea, si tú aspiras a 1,500, dime cuál sería lo mínimo que tú aceptarías y de ahí no te moverías. Bueno, lo mínimo sería 1,350. Ya yo sé que no voy a seguir con él o con ella porque vamos a pagar 1,000 y él o ella aspira a 1,350 mínimo. Pero como no se los puedo pagar, ¿qué sentido tiene de que siga en el proceso? Entonces le digo, lamentándolo mucho, tu aspiración sigue estando muy por encima. Como me has dicho que es lo mínimo que tú aceptas, entonces no vas a seguir en el proceso. Ahora, cuando la empresa permite que tú le digas al entrevistado cuánto es, tú le dices, mira, esta posición
tiene un presupuesto asignado de $1.000. Pero adicional a los $1.000 tenemos estos beneficios, estos incentivos, este otro beneficio económico, no económico, o económico, etcétera, etcétera. Y la persona entonces podrá valorar si decir, bueno, me van a pagar 1.000, yo aspiraba a 1.500, mínimo 1.350, pero tienen un seguro de vida privado que de $50.000 que incluye a mi esposa y a mis hijos, o a mi esposo si es una chica y a mis hijos. Entonces yo con $300 no voy a resolver eso. Entonces lo pongo a pensar, ¿verdad? Ese es el tema de planificar la entrevista si es presencial, la oficina, tener a la mano el currículum, sea físico en una computadora, en una laptop, cosas sencillas pero son importantes, tener a la mano café, agua para la persona, usar un lenguaje de respeto, hablar con dicción, es decir, que las palabras se escuchen bien pronunciadas y se pronuncien correctamente, o sea, que se hable correctamente, y saber hasta dónde le vamos a dar información, porque el entrevistado puede preguntar, ¿verdad? Supongamos que la persona o las personas pasaron la prueba de la entrevista preliminar. Entonces, yo puedo o hacer una entrevista más formal o pasar a la parte de las pruebas. Entonces, cuando hablamos de pruebas de conocimientos, pruebas de habilidades, pruebas psicométricas, que también se le llama psicológicas, pruebas de actitud, el polígrafo. También podemos hacer dinámicas de assessment center, de entrevistas conductuales por competencia, incluso la grafología, que es una técnica que estudia los rasgos de escritura de una persona y eso me habla mucho sobre su personalidad y sobre sus emociones. Eso es una aproximación. Entonces, cuando ya yo tengo todas las pruebas realizadas de las personas que han aprobado, o sea, que van avanzando, entonces yo voy a determinar cuáles son los tres aspirantes que tienen o que han obtenido un rendimiento satisfactorio o adecuado en este proceso. Y eso se llama la terna de 3. Esa terna se presenta a través de un informe al gerente de línea, porque no se le olvide, pregunta de la evaluación final oral. ¿Quién decide la contratación? La decide el gerente de línea, solo que toma en cuenta las recomendaciones del gerente de recursos humanos en función al informe que le entrega producto de todo el tiempo que estuvo reclutando y seleccionando a los aspirantes, ¿verdad? Se le presenta, el gerente de línea puede decidir entrevistar a los 3. Si él no quiere, no hay problema, pero si él quiere, se le planifican las entrevistas con ellos 3, con esos candidatos más potenciales. Él va a decidir a quién quiere que se le haga la oferta. Entonces ahí pasamos al proceso de contratación. Creo que lo deben estar viendo, su proceso de contratación, que representa el subproceso de contratación. Se presenta la oferta económica, es decir, el salario, los beneficios económicos, los incentivos, etcétera. Y la oferta de servicio, que es todo lo que la persona va a realizar en este puesto. De aceptar, se desarrollan los pasos logísticos, como por ejemplo, es obtener el carnet, algunos exámenes, tramitar su uniforme, tramitar su acceso a la red o su acceso a ingresos, etcétera. Toda esa parte, ¿verdad? Eso se guarda en una base de datos, el expediente. ¿En dónde se guarda? En el macroproceso subsistema número 6, el último, que se llama auditoría de recursos humanos. ¿Ok? Y finalmente se realiza la inducción general y la inducción específica. La inducción general la da recursos humanos a la persona el primer día que llega a trabajar. El primer día que la persona ha sido citado para comenzar a trabajar, ese día va al departamento, a la gerencia, a la dirección de recursos humanos
Se presenta allí y se le da una inducción. La inducción no tiene una norma específica. Cada empresa le da un tratamiento distinto. Hay inducciones que duran una hora, otras que duran un día, otras que duran una semana, hay inducciones que duran un mes. El tema es que la inducción general que la lleva a cabo Recursos Humanos, se le habla al trabajador de la misión, de la visión, de los valores, de las normas, de las políticas, del tipo de producto que vendemos o servicios que damos, dónde están nuestros clientes, en qué zona vendemos más, dónde tenemos presencia. También se habla, por ejemplo, de algo que se llama calidad de vida en el trabajo, que lo van a ver en el módulo 5, que es referido a las normas de higiene y seguridad industrial, las normas para prevenir accidentes laborales. O sea, todo eso se explica en la inducción general para que la persona sepa a dónde está llegando, ¿verdad? Y la inducción específica se le da en el puesto de trabajo, es decir, la da el gerente de línea o a alguien que él designe, ¿verdad? Entonces aquí se le habla del puesto, de los procesos que va a trabajar, de dónde se va a sentar a trabajar, de cuál es su clave de acceso, de qué sistemas va a acceder con esta computadora, con quién se va a relacionar en este departamento u otros. Y normalmente se le asigna un compañero de trabajo que tal vez la primera o las 2 primeras semanas le preste alguna asistencia ante algunas dudas que tenga. Eso es normal como parte de el acoplamiento o la integración de la persona a este departamento. Allí tenemos entonces los 3 subprocesos: reclutamiento, selección, contratación. Falta el número 4. ¿Cuál es el número 4? Planeación estratégica. ¿Se logra ver planeación estratégica? Sí, se logra ver. Ok. El cuarto y último subproceso del macroproceso subsistema de integración de personas se llama planeación estratégica. ¿Cómo está conformado? Está conformado por varios elementos. El primero es la misión. ¿Qué es la misión de una organización? La misión de una organización es el presente, es la razón de ser. Dicho de otra manera, es un documento o mejor dicho, es una redacción institucional donde refleja a qué nos dedicamos. Y una misión debe contener estos 3 elementos: quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Cuando ustedes toman una misión de su organización, por ejemplo, y pueden identificar quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos, significa que es una misión que está bien redactada. Es decir, la misión es el día a día, lo que hacemos todos los días en el trabajo. El segundo elemento es la visión, como la palabra lo dice, es futurista. Es un deseo de los dueños, los directores, los líderes, de alcanzar algo, es decir, de llevar esta organización a un sitial en un futuro. Esa visión se construye con la misión, es decir, todo lo que hacemos a diario es para ir alcanzando la visión. Tal vez cuando ustedes empezaron su carrera universitaria, su visión era: en 5 años me gradúo. Algunos en 6, otros en 7, otros en 8, no sé. Pero ¿cómo hicieron para graduarse, que están a punto? Bueno, hicieron una misión, es ir a clase, hacer las actividades, participar, hacer exámenes, etcétera. Todo lo operativo. Entonces, la misión nos ayuda a alcanzar la visión. Solo que no se olviden, la misión debe responder a 3 preguntas: quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Los valores, se dice que los valores son variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Es decir, los valores son creencias que tenemos. Entonces la organización tiene una creencia. Vamos a poner un ejemplo. Hay un valor en mi organización que se llama calidad. Todo lo que hagamos lo hacemos con calidad. Hay otro que se llama respeto. Todo lo que hagamos con las personas que interactuemos vamos a mantener respeto.
Innovación. Todos los días seremos capaces de buscar la manera de innovar o mejorar. Esos son valores. Entonces la organización los define para que todos tratemos de aplicarlos, porque eso nos va a traer beneficios. Los objetivos son las metas que quiere alcanzar la organización. Metas que se describen en un documento que se llama plan estratégico. Las estrategias, como ya se lo he dicho anteriormente, son las acciones que voy a llevar a cabo para alcanzar ¿qué? Los objetivos. Entonces, esa es una estrategia. Por ejemplo, la estrategia de ustedes para graduarse. Voy a dedicarle 2 horas los fines de semana a revisar material, a leer, a hacer los ejercicios, porque eso me va a ir dando práctica. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Dedicarle mínimo 2 horas los fines de semana a la especialización, porque es la fase penúltima. Ustedes tienen que, a ustedes les faltan 6 pasos. Aprobar cada módulo, y ya les dije, conmigo nadie va a salir reprobado si hace todo lo que yo le diga. ¿Y qué es lo que le digo que haga? Que lea el cuestionario, que por cierto se lo voy a alojar mañana, y que haga las actividades que yo le asigno, que no son exámenes, son casos de estudio. Entonces, no hay motivo para reprobar módulos. ¿Y cuál es la parte final? La evaluación oral. Si aprobé los 5 módulos, significa que aprendí de los 5 módulos. Por lo tanto, en 45 minutos que dura la conversación entre ustedes y el jurado, pues ustedes van a conversar y le van a explicar al jurado todo lo que aprendieron y le van a decir, aprobado. ¿Cuál es su estrategia? Voy a dedicar 2 horas los fines de semana. Y me voy a reunir con tal compañero que tengo mucha confianza y vamos a practicar, qué sé yo. Estrategias son acciones, ¿ok? Luego viene el marco filosófico, ya lo estudiamos, es la cultura organizacional. Es la cultura, las creencias, los valores, los paradigmas, las actividades que llevamos a cabo. Eso es el marco filosófico. Y la matriz FODA, que es un método, una técnica que permite hacer una revisión y una valoración de los elementos del entorno interno y externo de la organización. Por ejemplo, la F significa las fortalezas de la organización, en qué somos buenos, en qué nos destacamos. La O significa las oportunidades que hemos visualizado, que si las tomamos, si nos organizamos y nos planificamos y las ejecutamos, esas oportunidades nos van a traer beneficios. La D significa debilidades. ¿Qué son las debilidades? Lo que les decía hace un rato, cuando no tenemos muchas competencias, que eso se llama brechas de aprendizaje o de conocimiento. Y la A significa las amenazas. Por ejemplo, una amenaza es que yo tengo a una persona clave en un puesto clave y no tengo quien lo sustituya, porque ese es el único que sabe. Entonces yo digo, ¿y si se va de vacaciones, si se retira, si se muere, si renuncia? ¿Cómo quedamos? Una amenaza, ¿verdad? O que yo tenga un equipo con el cual tengo toda la información guardada, pero no tengo un respaldo. Eso es una amenaza, ¿verdad? O que yo tenga una fábrica que vendo muchos productos, pero en una zona roja donde hay mucha delincuencia y no estoy haciendo nada para mudar mi fábrica a una zona más equilibrada. Eso es una amenaza. ¿Okay? Entonces, estos 4 elementos que vimos, reclutamiento, selección, contratación y planeación estratégica, son los subprocesos pertenecientes a el macroproceso número 1, ¿verdad? Que lo ven ahí, que es integración de personas a la organización. Esta presentación ya la tienen ustedes en la plataforma y vamos a continuar en la próxima sesión con los que sigue, ¿verdad? Entonces aquí viene el segundo, que es organización. Luego van a ver el tercero, que es
retención. Luego van a ver el cuarto, que es desarrollo. Luego vamos a ver el quinto, que es remuneración. Y el número 6, que es auditoría. Eso prácticamente nos da como el 75-80% del contenido de nuestro módulo 1. Nos quedarían solo 2 temas que tiene que ver profundizar el tema de la planeación estratégica y el desarrollo del capital humano y el diagnóstico y desarrollo de la cultura. Ahorita estamos en el ciclo macro proceso del capital humano, que eso nos va, ya te doy la palabra, Jocelyn, nos va a ocupar incluso la semana que viene. Por otro lado, ustedes ya tienen alojado en la plataforma su evaluación número 1. No la he revisado en su totalidad, ¿verdad? Mañana sábado o muy tarde el domingo les alojo. Mire, los que vieron el material que alojé en la semana 3, está ahí alojado también la clase que grabamos el viernes pasado, como voy a alojarles la de hoy. Lo que les quería decir es que mañana o el domingo les voy a alojar su segunda evaluación, que va a ser un laboratorio. Este sí lo pueden hacer en equipo. Máximo 5 personas. Puede ser de 4, de 5, de 3, de 2. El que quiera trabajar individual, perfectamente lo puede hacer sin ningún problema. Y va a estar relacionado a los macroprocesos que estamos estudiando, porque ya tienen ahí el material y lo pueden consultar. ¿Okay? Entonces ya mañana tendríamos, o el domingo como máximo, la evaluación número 2. Les voy a dar una semana para que puedan hacerlo con calma y sobre todo con bastante valor agregado. ¿Ok? ¿Qué otra cosa antes de darle la palabra a Jocelyn? Me preocupa, bueno, no les voy a decir mentira, a mí no me preocupa, me inquieta que no se conectan todos. Y he estado revisando mientras hablo si hay alguien que se comunica por el chat, pero nada que ver. Entonces, pues no se trata de llamarle la atención, sino de recordarle que tal vez un valor agregado a esta sesión que hacemos los viernes para aclarar dudas, ampliar conceptos, temas, enfoques, porque su modalidad es virtual y no es obligado que estén conectados este viernes. Solo que lo vemos así como un valor agregado y valoramos y agradecemos los que se pueden conectar, pero por lo menos unas 12, 13 personas no están conectadas hoy. Puedo pensar que puede ser por trabajo, están en el tráfico, ayer fue quincena, hoy, etcétera. Bueno, ahorita la gente anda corriendo por llegar a su casa temprano por el tema del estado de excepción. Eso lo puedo comprender. Solo pedirle que si saben de algún colega o algún compañero que conozcan, decirle, bueno, que trate. Tal vez algunos se confían solamente con la grabación y perfecto, es válido, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, le voy a dar la palabra, creo que era Jocelyn que me había pedido la palabra. Sí, tenía ya 2 preguntas. La primera es, bueno, en este caso el gerente de línea es el que hace como la solicitud o el requerimiento de que se necesita a otra persona. Cierto. El gerente de línea, o sea que entiendo yo que es el jefe de un determinado departamento, no le consulta antes a gerencia o no le informa o al jefe o dueño de la organización que necesita a ese colaborador, sino que es directamente con recursos humanos. Y la otra es que si este material, que son 2 presentaciones, es el material para el resto del módulo, o sea, ¿ya este es todo o solo era de esta semana? No, solo, voy con la segunda pregunta. Yo voy por semana, ahorita estamos en la semana 3. Okay. Pero todavía falta la semana 4 y la semana 5. Y no sé si la 6, pero bueno. Entonces vamos por semana. En cuanto a la primera pregunta, bueno,
No hay una norma, una técnica que diga que debe consultarle. Normalmente, como es un cargo que ya existe, entonces suponte tú que, no sé, Zuleimi es la contador, es contador, y tú, Jocelyn, eres la gerente. Entonces, Zuleimi, pues, renunció porque se va del país, por ejemplo. No por nada negativo, se va del país. Entonces tú dices, bueno, el cargo oficial que existe y aprobado por la directiva, contador de Zuleimi Amaya, está vacío. Necesito ubicar a alguien pronto porque se va a acumular el trabajo. Yo le pudiese informar a la directiva, eso no tiene nada que ver, pero no, por lo general no se acostumbra. Me voy directamente con recursos humanos para que lo antes posible me cubra esa plaza vacante. Entonces, como decíamos, recursos humanos lo primero que busca es el descriptor del puesto para comprobar que ese cargo de contador que ocupaba Zuleimi existe de verdad. Porque si no existe, no lo voy a buscar. O sea, suponte tú que, no sé, eh, tú le pides a recursos humanos que te contrate una secretaria. Ajá. O vamos a poner otro cargo, un programador de sistemas. Y entonces, tú cuando vas a revisar como recursos humanos, tú dices, pero hay 5 programadores y ya los cargos están ocupados. Este número 6 a qué obedece. No, es que hay mucho trabajo. Ah, pero ese cargo no está aprobado. Lo tiene que aprobar, tú tienes que pedirme a mí que te apoye en crear un nuevo cargo, pero primero hay que pedirle permiso a la directiva. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo dinero de que si se contrata directamente nosotros hay que pagarle. Entonces va a venir el gerente de finanzas y me va a decir, yo no le puedo pagar a esa persona porque no está presupuestado. O sea, no existe ese cargo. Primero vamos a crearlo y si a mí me autorizan a crearlo, yo buscaré el dinero para pagarle todos los meses, pero si no, no lo podemos contratar. Por eso es que se dice que lo primero que hace Recursos Humanos cuando recibe la solicitud del gerente de línea a través de la requisición es validar con el descriptor del cargo, el descriptor del puesto, que existe ese puesto oficial. Aunque lo pida el gerente de línea, no se le va a buscar si no existe. Ahora, si la directiva se lo aprueba, entonces Recursos Humanos va a crear un nuevo perfil y eso puede tardar algunos días, ¿verdad? Por eso se hace esa revisión. ¿Ok, Jocelyn? Ok, Roberto, tenía, perdón, otra pregunta. En el momento que usted estaba indicando sobre qué va a ser el laboratorio, se cortó acá, creo que tengo mal en internet. Sí, Si no está mal, que será sobre los 6 macroprocesos que están en estas presentaciones, ¿verdad? sí, sí. Y acuérdense que también se pueden apoyar en el libro que yo les alojé, que es el libro guía de Hidalberto Chavenato. Este, Es un laboratorio, digamos, sencillo. Lo que busco con este laboratorio es que se comiencen a familiarizar más aún con los 6 macroprocesos, porque esa es la base de las preguntas en la evaluación oral final. Entonces, con este laboratorio, ustedes van a pasearse por los 6 macroprocesos, van a extraer información de cada uno y van a decir, yo opino, yo propongo, yo lo haría de esta manera, ¿verdad? Entonces, para eso, tal vez el esfuerzo va a ser leer un poquito de cada uno. Yo se los estoy dando así un poco más resumido, pero en el libro hay mucha más información. Y por eso no tengo problema en que lo hagan en equipo para que se distribuyan la carga, pues, de los 6 macroprocesos. Pero de eso va a versar, ¿ok? Yo les voy a dar la descripción detallada. Yo uso rúbricas, o sea, qué tipo de cosas se valoran o qué tipo de ponderación se le da a los elementos que vamos a analizar, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No, Roberto, muchas gracias, todo claro, muy amable. Bueno, siempre a la hora. Bueno, colegas, si no hay preguntas, dudas, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Zuleimi, adelante. Sí, buenas noches, Roberto. Solamente una consulta. Sí, no me quedó claro, pero sí se va a hacer evaluación oral de cada módulo, ¿verdad?
No, cuando yo me refiero a la evaluación oral, es a la que ustedes, es su última fase, después de haber aprobado el módulo 5, la Dirección de Egresados y Graduados les envía, por lo menos con 15 días de antelación, fecha y horario de la presentación de su evaluación oral. Entonces, esa evaluación oral la hacen 3 jurados sobre los 5 módulos. Cada jurado tiene un tiempo para preguntarle a ustedes entre 12 y 15 minutos. Solo se preguntan de los 5 módulos. Y lo que yo les he dicho, cuando yo le digo, este tema es clave para la evaluación oral, es esa final ya, que ahí le dicen aprobado y ya lo que les queda es esperar que le den el título, pues y hagan el acto, como se haga, con restricción o no, etc. Entonces, yo les he dicho que le voy a alojar un documento mañana o el domingo de más de 100 preguntas que se hacen en la evaluación oral y están divididas por módulo. Módulo 1 va a un grupo de preguntas, módulo 2 un grupo de preguntas. Lo único que yo le pido a los estudiantes es que ese cuestionario, que ahí el 95% de las preguntas están ahí y yo se los doy con respuesta. Que no se confíen solamente del cuestionario. Yo me imagino que ustedes hacen apuntes, por eso yo le dejo las presentaciones, sean en PDF o sean en PowerPoint, que la puedan descargar. Yo no le coloco restricción. En la próxima clase yo me voy a tomar unos 5 minutos. Tal vez nos quedamos un poquito más el próximo viernes. Para darles un ejemplo de cómo son las preguntas, de cómo deben ser las respuestas y qué tipo de respuesta espera el jurado. ¿Qué tipo de respuesta espera el jurado? Por ejemplo, el jurado no está obligado a empezar por el módulo 1, después irse al 2, al 3, no. Puede empezar por el módulo que quiera. Solo que hay una recomendación. Comenzar con preguntas genéricas. No porque hayan preguntas difíciles, sino que hay preguntas que son un poquito más complejas porque tienen más información. Entonces, la norma es, vamos a empezar con preguntas genéricas. Ejemplo, lo que acabamos de ver ahorita de las eras. La era clásica, la era neoclásica y la era de la información o era actual. Esa es una pregunta de arranque, sencilla, vean que se comprende, eso le da tranquilidad al estudiante, al egresado, empieza a tomar confianza y se da cuenta que es una conversación, no es un interrogatorio, grábense. La evaluación oral no es un interrogatorio, se le llama socialización porque vamos a conversar. Entonces yo te pregunto, yo te aclaro, yo te reformulo la pregunta si no comprendiste y lo más que yo te voy a pedir es respóndeme si es el concepto, la técnica o lo que sea y dame un ejemplo, pues. Entonces yo le voy a enseñar en ese cuestionario cómo vamos a presentar los ejemplos. Por eso me gustaría, ojalá, el próximo viernes se conecten más de 18. Sin embargo, ahí va a quedar grabada la clase, no hay ningún problema. Les voy a explicar cuáles son los criterios que utilizamos para evaluar. Son 4 criterios. También les voy a dar unas recomendaciones de cómo se pueden preparar. Y la primera recomendación se las va a dar ahorita. Los que puedan, y ojalá puedan todos, tomen parte del tiempo para prepararse con al menos 2 compañeros más. ¿Qué quiero decir con esto? Que como son 3 jurados los que le van a preguntar, entonces reúnanse con 2 o 3 compañeros más y practiquen como que vamos a suponer que Zuleimi se reúne con Ruth, con Jocelyn y con Carla. Entonces Zuleimi dice, yo quiero que me pregunte. Entonces Carla es el jurado número 1, Jocelyn el 2 y Ruth es el presidente del jurado. Entonces, pregúntame del módulo 1. Entonces llega Carla y le lanza preguntas del módulo 1 de la guía que yo les doy. Bueno, es una guía de un cuestionario ya respondido. Entonces, Carla, Jocelyn y Ruth, como tienen el libro, tienen los apuntes, tienen el cuestionario, le van a decir, Zuleimi, aquí estuviste bien, pero aquí no fue así, aquí fallaste en esto. Entonces, Zuleimi sabe dónde está bien y dónde va a mejorar.
porque hay personas que solo pueden estudiar individual porque no tienen tiempo. Bueno, está bien. La guía les ayuda al cuestionario. Pero aquellos que puedan simular la evaluación oral final, háganlo. Eso es la técnica aprendiendo haciendo. Entonces, pero para hablar con mayor propiedad, lo primero es que yo le aloje en la plataforma el cuestionario y luego lo comencemos a ver. Como yo le decía en la primera clase, yo no sé hasta qué módulo los voy a ver. Normalmente a mí me dan el módulo 3, 4 y 5. Esta vez me dieron por primera vez el 1. No sé si vamos a estar hasta el 3, hasta el 2 o los 5 módulos, no lo sé. Pero hasta donde estemos, yo los puedo orientar con el tema del cuestionario. Si en algún momento me cambian, podemos mantener el canal de Teams y podemos planificar un par de sesiones para simular la evaluación oral de aquellos módulos donde no voy a estar con ustedes, si es que no voy a estar en algunos otros. Eso es un ofrecimiento que le hago. Pero se los digo, señores, porque he tenido muchos estudiantes egresados, brillantes en la especialización, brillantes. Y lo que ustedes llaman nervios, que se denomina simplemente ansiedad, los traiciona en la evaluación, se les olvida, titubean, sudan, lloran, porque es así, lloran de verdad, y lastimosamente no se les puede aprobar. Y a mí me da, no voy a decir rabia ni molestia, sino que me pongo a pensar tantos feedbacks, tips, recomendaciones, técnicas, métodos que le di y al final la ansiedad le jugó mal. Entonces aquí también vamos a tener que aprender a respirar correctamente porque la respiración correcta me ayuda a equilibrar la ansiedad, a no tener pensamientos negativos, porque la persona que tiene pensamientos negativos duda de sí mismo. Al dudar de sí mismo, baja su autoestima. Al bajar su autoestima, aumentan los latidos del corazón, la presión arterial y luego viene el olvido de algunas cosas claves. ¿Por qué? Porque está pensando en lo negativo y si no respondo y si me reprueban y si el ejemplo no es suficiente, entonces hay que transformar eso, hay que transformarlo en pensamientos positivos. No es solamente el cuestionario, hay que estar preparado física, mental e intelectualmente, así como también técnicamente, porque con suficiente antelación tienen que revisar su conexión a internet, ya te doy la palabra, Dafne, que tengan micrófono, que tengan cámara, y si no lo tienen, pues busquen un compañero, una compañera que le haga el favor de en su casa o en su oficina ir ese día, porque eso no se cambia. Ustedes no pueden cambiar la fecha, se la dan y punto. Y si no pueden, le dicen, entonces queda para dentro de 3 semanas. Pero resulta que una persona que repruebe en la primera planificada, le dan una segunda oportunidad en 3 semanas, un mes máximo, sin costo. Pero si reprueba, va a un comité para validar si le dan una nueva oportunidad o lo ponen a repetir la especialización o algún módulo. Entonces, a mí me gusta decir esto al principio no para asustarlos, sino para prepararlos, porque para mí ustedes están aquí porque esto es una meta, esto es un proyecto de vida. Ustedes no están aquí los viernes a esta hora por mi cara bonita. Ustedes están aquí porque tienen una meta de ser profesionales, de seguir preparándose, de ser destacados en su trabajo, sea nuevo por primera vez o sea ya el que tengan, de sentirse cómodos de haber alcanzado una meta, de ser un ejemplo, de sentir que sus padres sientan orgullo, ustedes mismos. O sea, esto es un plan de carrera, esto no es un, ay, es que yo los viernes me conecto porque me gusta escuchar a Roberto. No, yo reconozco que esto es para ustedes, hasta para algunos es un sacrificio. Entonces, presten atención, como dicen por ahí las abuelitas, escuchen consejos, aunque no creo en los consejos ni me gusta dar consejos, prefiero dar recomendaciones. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar a partir de la próxima semana. Nuestro material de toda la semana, como hoy, y voy a empezar a tomarme unos minutitos, tal vez unos 15 minutos, 20 minutos, para el cuestionario y hablar como que estuviéramos en la evaluación, para que se vayan conectando con ese mundo, ¿ok? ¿Te quedó clara la duda, Zuleini? Sí, muchas gracias. Bien, a la orden. Dafne, adelante.
Hola, sí, buenas noches, Roberto. Mi consulta era de que, por lo menos por mi trabajo, pues tengo un poco de conexión o acercamiento con el personal de recursos humanos. No sé si en este caso, pues también podríamos, o por lo menos en este caso, podría apoyarme con ellos con alguna duda, como apoyo extra, aparte del material que usted nos ha alojado en la virtual y aparte de las clases que nosotros tenemos. Más que todo, preparándonos, así como usted dice, para el momento en donde nosotros tengamos la evaluación oral. Claro, claro, con todo gusto. O sea, todo lo que sea en recursos para estar preparados, estar alineados con el proceso, lo pueden hacer, no hay ningún problema, por supuesto que sí. Ok, y lo otro era de que, bueno, si no logramos formar el grupo de 5 integrantes, podríamos trabajar mi persona y otra persona más. Sí, puede ser individual o grupos de 2, 3, 4, máximo 5. Ok, perfecto, no hay, bueno, el límite sí sería 5. Sí, Ok, está solamente bien. eso sería. Solo eso. Bueno, Gracias. de nada, perfecto. Bien, bueno, colegas, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, bueno, me encantó compartir, escucharlos. Ah, les deseo que descansen este inicio de semana. No sé si mañana trabajan algunos, otros no. Cuídense mucho y como siempre, vayan con Dios, ¿sí? Saludos. Gracias. Buenas Gracias, noches. licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Cuídense. Licenciado. Buenas Buenas Cuídense. noches, gracias. Feliz noche, cuídense. Gracias, buenas noches. Gracias igual. Buenas noches, cuídense.